Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Por qué estamos aquí? Es la pregunta que se hace el ser humano desde hace generaciones, desde hace siglos, y es la pregunta que lleva décadas haciéndose el paleoantropólogo, codirector de la Fundación Atapuerca y director científico del Museo de la Evolución Humana en Burgos, Juan Luis Arzuaga. Y vamos a ver si encontramos respuesta durante la siguiente media hora de radio. Juan Luis Arzuaga, muy buenas noches. Hola, ¿qué? Muy buenas noches. ¿Por qué nos interesa tanto darle sentido a la vida? ¿Por qué nos hacemos permanentemente esta misma pregunta? Bueno, habría que empezar por preguntarse por qué nos hacemos preguntas, ¿no? Somos la única especie que se hace preguntas. O sea, de entrada, ya el que nos hagamos preguntas nos convierte en una especie única y diferente de todas las demás. Los animales que vemos en el campo, los domésticos tampoco, no se hacen preguntas. Ninguna, de ningún tipo. No, tú te imaginas, tú tienes animales, tienes algún gato o perro. ¿Qué va? Bueno, pero suponte que lo tuvieras, ¿no? Imagínate que tienes un gato en casa. ¿Tú crees que el gato se hace preguntas? No, simplemente vive, nada más. Vive, siente, todo eso, experimenta, es sensible, sufre, si quieres, disfruta, también goza, en fin, tiene emociones, tiene sensibilidad, claro, pero preguntas no se hace ninguna. No ya esta pregunta, la que tú me haces, de por qué estamos aquí, que no es una pregunta científica, ahora lo diré por qué, pero es una pregunta. Entonces nosotros somos la única especie que se hace preguntas. ¿Qué te parece eso? Pues muy llamativo, la verdad. Sí, sí, pero ¿te imaginas por otro lado las vacas haciéndose preguntas? No lo sé. La verdad es que nunca había pensado en esto. Pero de verdad un perro no se pregunta... No se hace ninguna pregunta, nada en absoluto, pero tampoco un chimpancé. Pero podrían hacerse preguntas no solo filosóficas, podrían hacerse preguntas que los llevarían a la búsqueda de respuestas científicas o da igual, o religiosas o míticas. Se podría preguntar ¿por qué sale el sol por la mañana? Vamos por caso, todas las mañanas, y se oculta por la noche, no sé. Eso le llevaría a formular una teoría acerca de los movimientos solares. Pero también se podría preguntar, pues no lo sé, por qué se le caen a los árboles las hojas en el otoño, o por qué se nos cae el pelo a nosotros, a los hombres por lo menos. O podría preguntarse, pues no sé, ¿de dónde vienen los niños? Que no es una pregunta tan fácil de contestar, ¿no? O sea, ¿cómo se engendran? ¿Cómo nacen los niños? Pues todo eso, esas preguntas son las que nos hacemos nosotros. Y la pregunta, digamos, metafísica de fondo es la de por qué estamos aquí. Por ejemplo, ¿por qué existe el universo? Cosas así. O sea, son preguntas filosóficas. Los científicos nos preocupamos no tanto por el sentido, parece que estas preguntas tienen que ver con el sentido de la vida, sino por cómo funciona el mundo. Por nuestro origen, de dónde venimos. Bueno, claro, porque tenemos un origen evolutivo, tenemos un origen histórico. Pero la pregunta de por qué estamos aquí tenía una respuesta religiosa hasta Darwin, no hace tanto, hace un siglo y medio, solo. Cuando se contestó científicamente a la pregunta por qué estamos aquí, la respuesta es porque existe una cosa que se llama la evolución, que desde la primera forma de vida ha ido cambiando y ha ido produciendo nuestra especie y el resto, ¿eh? Entonces, a la pregunta de por qué estamos aquí, habría que ampliarla y decir, bueno, porque estamos aquí nosotros y los pinos y los pájaros y los erizos de mar. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la evolución. En resumidas cuentas, dice que si el ser humano es la pregunta o si la vida es la pregunta, la respuesta es la evolución, y a esa respuesta se llegó, bueno, pues muy recientemente. Como dice un autor, un biólogo muy famoso, dice que la vida ha existido en este planeta desde hace 4.000 millones de años sin que ningún ser vivo nunca, ni siquiera un humano, ni siquiera un filósofo griego supiera nunca por qué, hasta que la verdad fue finalmente descubierta por un ser humano, un inglés llamado Charles Darwin.
¿qué probabilidades había de que llegara una especie como la nuestra, se quedase y perdurase en el tiempo como está perdurando? Desde el momento en que apareció la vida, o sea, situémonos en el origen de la vida, cuando aparece la primera bacteria, el primer ser vivo, ¿no? ¿Qué probabilidades había de que llegase algún día una especie que desarrollase una civilización tecnológica? Pues muy pequeñas. Primero, porque es una serie de pasos, de umbrales que hay que ir cruzando. Y cada uno de esos umbrales pudo o no haberse cruzado. No había ninguna necesidad de que ocurriera. Pero el primer y quizá el umbral más importante para que estemos aquí nosotros fue el de la aparición de las células complejas, que se llaman. O sea, el paso de la bacteria a la célula como las de nuestro cuerpo. Ese fue un gran paso. Y eso llevó mucho tiempo. Que se produjera ese paso, pues llevó casi 2.000 millones de años. O sea que un planeta como el nuestro, un planeta en el que nosotros estamos aquí ahora, más o menos hacia la mitad de la duración del planeta, porque hay que decir que este planeta está condenado a desaparecer, y más o menos desaparecerá porque el Sol se convertirá en una gigante, en una estrella gigante que nos absorberá, y eso sucederá más o menos cuando pase el mismo tiempo que ha transcurrido desde que apareció la Tierra. Y para entonces los humanos seremos ya un bonito recuerdo. Esperemos que no. Yo soy muy optimista. Yo no creo que... Eso es posible, pero no necesario. No tiene por qué ser así. Yo creo que porque no se puede también creer en la utopía. Entre otras cosas porque la utopía la hacemos nosotros, es realizable. Nada se opone. No hay ninguna ley física, ni de la vida, ni biológica. No hay nada en el mundo material que impida que podamos, excepto nosotros mismos, ¿no?, que podamos vivir felizmente con una gran calidad de vida en un planeta maravilloso como por ahí como pasa es este. su utopía, porque los humanos vivamos en un planeta que no sea la Tierra. No, en este planeta. En este mismo planeta. En este mismo planeta que es la Tierra. Va a ser muy difícil que salgamos de aquí. Es mejor que pensemos que no saldremos nunca de aquí. Porque es para difícil. no obsesionarnos mucho. No, para no... en fin, para no dejar de afrontar los retos, ¿no? Uno parece que si piensa que existe la posibilidad de abandonar este planeta, pues entonces a lo mejor no está tan implicado, no está tan comprometido, bueno, con la defensa del nuestro, el que tenemos, ¿no? Hay incluso camisetas, hay un lema que dice que es difícil en inglés, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil encontrar un planeta como este. Y es que es muy difícil que haya un planeta como este a una distancia no demasiado lejana de nuestro sistema solar. O sea que esto es lo que hay, pero es que no hay ninguna razón para que no soñemos, soñar, no, para que no nos pongamos manos a la obra de construir un futuro, el futuro se construye, en el que los seres humanos podamos vivir felices, en paz, con una gran calidad de vida. Eso es lo más fácil de todo, porque en realidad no necesitamos casi nada, los seres humanos, para ser felices, prácticamente nada, con lo cual no será muy difícil. Salud y poco más, que podamos llegar a vivir felices en este planeta, porque tenemos pocas necesidades. Así que en un planeta como ese, en armonía, en una sociedad justa, planetaria justa, no sé, con la riqueza cultural que nos da nuestra diversidad, en un planeta que es biológicamente también muy, muy diverso, y donde podemos vivir aquí como hermanos en un jardín maravilloso. No hay ninguna razón para decir que eso es imposible. Si nosotros no existiéramos, si el ser humano no estuviera en la Tierra, ¿quién dominaría el planeta ahora mismo? Alguna especie social. De hecho, ya lo hace. Lo que podemos decir de la historia de la vida es que una vez que se alcanza cierto nivel de complejidad, bueno, la vida empieza en el agua, para empezar. Aquí y seguramente cualquier planeta. Entonces hay un largo periodo de tiempo en el que solo hay vida en el agua. Y luego a partir de un cierto momento empieza a colonizarse la Tierra. Las plantas, luego los invertebrados, ¿no? Más tarde los vertebrados salen del agua y aparecen los anfibios en la Tierra, ¿no? En la tierra firme. Entonces poco a poco se va poblando. Lo que vamos viendo es que parece como que hay muchas líneas evolutivas en muchas direcciones, pero terminan dominando
aquellas líneas evolutivas que producen sociedades complejas, especies que viven en sociedades complejas. En el mundo de los invertebrados es diáfano, está clarísimo. Los grupos dominantes de invertebrados son los insectos sociales. No desde siempre, desde hace, vamos a decir, 70 millones de años, que es poco tiempo, los invertebrados dominantes, pero en biomasa y en capacidad de modificar el medio, son las hormigas, las termitas, las abejas, en fin, los insectos sociales, en resumidas cuentas. Entonces, cabe pensar que eso de ser capaz de crear una sociedad compleja te da una ventaja. Es de alguna forma como si alcanzáramos un nivel superior. El individuo aislado, al asociarse, es como si se convirtiese en un superorganismo, se dice a veces, ¿no? Como si hubiera ascendido en la escala de complejidad al formar parte de algo más grande y que funciona como un sistema y que sería la sociedad. Y en el mundo de los vertebrados, pues la verdad es que también los vertebrados sociales son los que dominan la Tierra, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como nosotros, para empezar. Los primates en general son sociales. Los primates, el grupo al que pertenecemos, el de los chimpancés y demás, son muy sociales, y nosotros somos los más sociales de todos. Pero también, por ejemplo, los elefantes son sociales y les va muy bien. Y en el mar, los delfines. ¿Nuestra presencia en la Tierra ha frenado la evolución de otras especies? Puede ser. No, vamos a ver, todas las especies evolucionan. Puede que haya condicionado la evolución de otras especies. A veces se dice que los chimpancés se han hecho tan forestales precisamente para evitarnos a nosotros. No sabemos el antepasado común cómo era, el que tenemos con los chimpancés, pero puesto que nosotros empezamos a ocupar y excluirlos, digamos, de los hábitats más abiertos, podría ser que ellos se hubieran especializado en un tipo de hábitat en el que nosotros no estamos. Nuestro dominio en nuestro hábitat les ha condicionado a ellos y les ha expulsado hacia... Claro, pero esto no tiene nada de particular, porque es lo que hacen todas las especies. Uh-huh. Cada especie ocupa un nicho, vamos a decirlo, y al ocupar ese nicho, pues se excluye a otras especies del dominio de ese nicho, ¿no? O sea que las especies divergen. Y esta es la razón. Las especies evolucionan de forma divergente. Como investigador de nuestro pasado como especie, me imagino que habrá muchísimos momentos de nuestra evolución en el que podemos pensar, ¿y si en ese momento hubiese pasado otra cosa, ahora seríamos una especie distinta? ¿Cuáles son los montones? Esos momentos en los que se bifurca el camino y nuestra evolución ha tomado un camino A, pero si hubiese tomado un camino B, ahora seríamos otra cosa? Bueno, claro, es que para empezar el Homo sapiens, que es el último, que es la especie actual, el origen del Homo sapiens a mí me parece que es un acontecimiento importante en la historia de la vida, que pudo no haberse producido, no haber ocurrido. Pero además tengo que añadir algo, y no es de carácter biológico. Nuestros antepasados de hace 14.000 años no eran una especie con una gran capacidad de impactar en los ecosistemas. Es decir, los pintores de Altamira eran una especie más del ecosistema. Por supuesto, tenían una gran creatividad y capacidad artística, de eso no cabe duda, pero ni eran más abundantes ni eran más importantes que los leones de las cavernas, por poner un ejemplo, o que los osos o que los ciervos. No sé cómo se mide la importancia de una especie. Y el gran cambio se produjo con la aparición de la agricultura y la ganadería, que eso fue lo que transformó el planeta. Y eso no es un fenómeno biológico, sino que es cultural. Pero de todas formas yo creo que este cambio se habría producido de todas formas. O sea que el Homo sapiens habría terminado por producir la agricultura y la ganadería. Si ahora le dijeran, señora Arzuaga, puede trasladarse en el tiempo a un momento concreto de nuestra evolución para verlo usted en primera persona con sus ojos, ¿a cuál se iría? Bueno, pues para contestar y además sería un viaje breve, porque lo que necesito saber, posiblemente la respuesta la pueda encontrar en menos de un minuto. Yo me trasladaría, por ejemplo, a la llegada del Homo sapiens a Europa, supongamos, y un primer encuentro con los neandertales, que se produjo en Oriente Próximo, pero pongamos por caso, no sé, en Europa, en la península ibérica. Yo
me dirigiría a un neandertal y haría el siguiente, es un experimento muy simple, pero que lo hizo todo. Me llevaría la mano al pecho y diría: Juan Luis, yo soy Juan Luis. Juan Luis. Y si el neandertal se señala de alguna forma y dice Krog o lo que sea, pues eso resolvería todas nuestras dudas. Es una persona que tiene nombre, es alguien que tiene un nombre, que tiene un yo. Por lo tanto es igual que nosotros. ¿Y cuál es su teoría? ¿Los neandertales tenían un yo o no? Sí, yo creo que diría su nombre, que me entendería. Yo diría Juan Luis y me diría lo que sea. Lo de Krog me ha gustado. Guisón, por ejemplo. Hombre, en euskera, ¿no? Guisón. Guisón. Cualquier cosa de estas. A una persona que ama tanto la ciencia como usted, ¿le sigue sorprendiendo la ciencia? Bueno, todos los días me asombro. O sea, vivimos en un mundo asombroso. Todos los días me asombro. Pero todos los días me asombro varias veces. ¿Y del ser humano qué le sorprende? Bueno, del ser humano es que es una especie muy poco conocida. O sea, que me sorprende casi todo. Sí, es muy poco conocida porque ha habido una especie de tabú con respecto al ser humano, ¿no? Es decir, que el cuerpo humano ha permanecido desconocido básicamente hasta la llegada de un médico, un anatomista que se llamó Vesali en el siglo XVI. O sea que el cuerpo humano ha sido estudiado muy tarde, para empezar. Y luego, una vez que el cuerpo humano fue estudiado, como fue estudiado como algo aislado y único, no fue comprendido. Hasta que no entendimos que somos producto de la evolución, no empezamos a entendernos. ¿Qué dudas tiene todavía sobre el cuerpo humano? Usted, si yo le dijera ¿qué 3 preguntas se hace Juan Luis Arzuaga sobre el humano? Ahí yo tengo tantas que necesitaría bastante tiempo. Mira, yo por ejemplo hice mi tesis doctoral sobre la evolución del parto, que es una magnífica pregunta, ¿no? ¿Por qué duele el parto? Bueno, la respuesta bíblica, religiosa, es porque es una maldición. Cuando comieron de la fruta prohibida y fueron expulsados del paraíso, Dios le dijo a Adán unas cosas y a Eva le dijo: parirás con dolor. Entonces la explicación era puramente ¿por qué duele el parto? Pues una condena, una maldición, ¿no? Entonces, claro, ahora sabemos que no y que tiene que ver con la evolución, pero así todo quedan muchas cosas por saber acerca de la historia del parto. ¿Científicamente ha llegado a alguna conclusión sobre el dolor del parto? ¿Es verdad? ¿Por qué duele el parto? La naturaleza no ha encontrado no debería, no es una enfermedad, no es una enfermedad. Pues en los primates en general el parto es muy ajustado, doloroso para entendernos, ¿no? Porque los primates somos unos mamíferos muy encefalizados y es decir, muy inteligentes. Eso quiere decir que tenemos la cabeza grande. Cabezones. Eso tiene que pasar por el canal del parto. Yeah. No, los primates superiores son el grupo de mamíferos más encefalizado, junto, una vez más, ¿con quién? Pues con nosotros primates, con nosotros mamíferos sociales, junto con los delfines, básicamente, y junto con los elefantes. Bueno, pues entonces en los macacos, en cualquier mono, se presenta este problema. Y es que la cabeza es grande, un triple problema, la cabeza es grande, el canal del parto, es decir, las caderas son normales, los de un cuadrúpedo de su tamaño, normales, no muy diferentes a las de una oveja o un perro, es decir, cualquier mamífero de su tamaño. Un macaco tiene una pelvis como la de un mamífero de su tamaño, pero su cabeza es mucho más grande. Entonces, el recién tiene que pasar la cabeza por ese canal del parto y además el recién nacido tiene que nacer bastante espabilado, porque los monos se suben por los árboles. O sea que un mono no puede guardar a su cría, no hacen nidos, por ejemplo, o madrigueras. Entonces tiene que parir un feto que tenga un grado de desarrollo suficiente. Tiene que apurar al máximo las posibilidades del canal del parto, porque tiene que estar, cuando nazca, tiene que nacer con los ojos abiertos, capacidad de colgarse de la madre, porque se va para el árbol y tiene que moverse, que escapar y que moverse por las ramas. Y en la especie humana a eso se suman muchas cosas que lo hace muy dificultoso. Se suma, para empezar, que nuestro cerebro es todavía mayor, que nuestro desarrollo es todavía más lento
y que nuestras caderas son estrechas porque somos bípedos. Oiga, ¿y qué van a decir los paleoantropólogos del futuro sobre el humano de 2021? ¿Cuál va a ser nuestra principal característica? Bueno, de entrada verán las dos grandes revoluciones. O sea, pasaremos a la historia como una época en la que se produjeron dos grandes revoluciones tecnológicas. La biotecnología, y más ahora con la capacidad que tenemos de editar genomas, podemos editar los genomas de cualquier especie, incluida la nuestra, como editas un texto, como un editor de textos. ¿Y la otra revolución? Por supuesto, la teleinformática, claro, y la inteligencia artificial. ¿A un estudioso del ser humano le preocupa o le inquieta hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde podemos sacar nuestra inteligencia de nuestro propio cuerpo? Bueno, me preocupa, como decía hace poco tiempo un experto, decía, bueno, no me preocupan las máquinas porque siempre las podemos desenchufar. O sea, por muy lista que sea la máquina, tiras del enchufe y se para. Puedes tener un ordenador listísimo que como lo desenchufes no hace nada. Entonces es una manera un poco burda de explicar que de todas formas dependen de nosotros, ¿no? Hasta que el ordenador encuentre con la manera de que no lo podamos desenchufar. De que no lo desenchufe, ¿no? Como en la película 2001 famosa, claro, ¿no? Claro, que el ordenador se resista al desenchufe. Bueno, pues tendremos que tenerlos enchufados siempre para que se les pueda desenchufar. Bueno, la inteligencia artificial, pues es un gran tema, no cabe duda. Ocurre que en general el ser humano desarrolla tecnologías que son, por lo general, que resuelven un solo problema, que son muy especializadas. No creamos inteligencias generales. Se podría decir muy cínicamente que para eso tenemos a otros seres humanos, ¿no? Es decir, los romanos no necesitaban hacer máquinas que tuviesen muchas capacidades porque tenían a los esclavos o a los criados, en fin. Pero hablando en serio, nosotros tenemos lo que se llama una inteligencia general, capacidad de asociar, y el tipo de máquinas que producimos no hacen eso, hacen cosas especializadas, pueden hacer un diagnóstico, pueden jugar muy bien al ajedrez, pero una máquina que juega fenomenal al ajedrez, pues a lo mejor no puede jugar al tute, o no sabe jugar a tres en raya. Eso es lo que se decía hasta ahora. Pero ahora las cosas han empezado a cambiar un poco, porque si uno le da las instrucciones o las reglas de otro juego, rápidamente aprenden. Tienen una cierta dependencia de nosotros. Pero en resumidas cuentas, la inteligencia artificial ya está muy presente en nuestro mundo, enormemente presente, y los algoritmos ya son muy importantes para todo, y luego lo que tenemos que pensar es si esos algoritmos que los fabricamos nosotros mejoran o no nuestra vida. Juan Luis Arzuaga, terminamos. ¿Cuál va a ser el próximo hito previsible en la evolución del ser humano? Nosotros tenemos la capacidad de cambiar al ser humano, de entrada. O sea que a la pregunta de cómo seremos, pues depende de lo que decidamos. Yo suelo decir que a la vista de la cantidad de gente que va al gimnasio, me parece que nos gustamos mucho como somos. Y si pudiéramos mejorarnos o cambiarnos, lo que tendríamos pues serían los glúteos más duros y cosas así, que es lo que la gente va a hacer al gimnasio. Entonces, no, en contra de eso que muchas veces se cuenta, esas profecías de que en el futuro pues tendremos toda clase de artefactos, implantes de todo tipo, yo lo que creo es que si realmente pudiéramos, lo que tendríamos seríamos abdominales, ¿no? O sea, ¿tú qué preferirías tú mismo? ¿Que te pusieran una antena para para poder hablar sin necesidad de móvil, o una tableta ahí? Pues no lo sé, porque no he tenido nunca tableta. Pero la gente va al gimnasio. Así que en la sala de abdominales, en la sala de musculación de los gimnasios están las pistas de nuestra futura evolución. Bueno, es que nosotros nos gustamos así, porque nos gusta la especie humana. Y nos gusta el ideal griego, el ideal clásico. En otras palabras, queremos ser jóvenes. Que es cuando teníamos abdominales. Nuestro sueño es ser jóvenes, eternamente jóvenes. Entonces, con la edad, ese es otro gran tema. Si algún día lo conseguiremos. No vivir eternamente, como se suele decir. Porque nadie quiere, bueno, sí se quiere, ¿no?
pero no es el ideal ser eternamente viejos. Sino eternamente jóvenes. Eternamente jóvenes. Entonces, ser eternamente, que me quede como estoy, tampoco está mal, ¿no? Que me quede como estoy, pero ser eternamente viejos no es un gran plan. Ser eternamente jóvenes es lo que buscamos en el gimnasio. Dicho esto, es muy recomendable ir al gimnasio porque hacer ejercicio físico es algo que hemos abandonado como especie y que, bueno, pues que se debe recuperar. Mañana cuando vaya por la mañana voy a ver si veo en el espejo. ¿Vas al gimnasio? Sí, no me cunde nada, como bueno, ver, pero ¿y por qué vas? ¿Por motivos de...? No, pues por intentar estar un poquito... Pero te miras el espejo. Hombre, claro. Bueno, todos, pues ¿no? entonces... Intentaré ver mi yo evolucionado. ¿Y mañana en el espejo. evolucionado o el de los griegos? Hombre, eso sería... El de hace 2000 años. Eso sería estupendo. ¿Ves? Claro. O sea, tú tienes el hombre del futuro, es el de hace 2000 años. Juan Luis Arzuaga, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación esta noche en Hora 25. A ti ha sido un placer. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Ell va dir piscines, ella trampolins, ell va dir planetes. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.